Uno de los temas recurrentes o permanentes es el tema de la corrupción en Argentina, de la famosa corrupción de los Kirchner. Nadie mejor que invitar esta noche a la doctora María Eugenia Talerico, abogada, vicepresidenta de Asociación Será Justicia de Argentina. Es un verdadero honor tenerla esta noche en el programa, doctora Talerico. Evidentemente que hay una serie de juicios que se esperaban que se iniciaran en este año 2021. Usted ha estado denunciándolos y revelando información importantísima. Una de ellas es el caso de Obras Públicas o de la vialidad nacional en Argentina. ¿En qué va a parar, cree usted, todas estas acusaciones y todos estos señalamientos que ya llevan varios años contra la hoy vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner? Buenas noches, adelante. Bueno, buenas noches, Oscar. Muchas gracias, saludo a toda su audiencia y sí, lamentablemente los argentinos estamos viviendo en estos meses tan largos de pandemia un intento por parte del gobierno, obviamente comandado por Cristina Fernández de Kirchner, por impedir que los casos de corrupción, de gravísima corrupción por las que están siendo juzgados, no solo ella, sino también su hijo y varios funcionarios, altísimos funcionarios del gobierno argentino, impedir que esos casos lleguen a sentencias condenatorias. Incluso el expresidente de la Nación, Amado Boudou, ha quedado condenado por sentencia firme y a pesar de esta sentencia firme, hoy obviamente están empezando las voces para pedir el indulto o una amnistía a estos funcionarios juzgados por casos de corrupción. Pero es el único caso que ha llegado a sentencia, el resto está siendo absolutamente obstruido y obstaculizado, no solo por el deficiente funcionamiento del Poder Judicial en pandemia, sino por acciones claras del gobierno que arremeten contra las instituciones argentinas para tomar al Poder Judicial, impedir las sentencias en los casos de corrupción, pero también digo yo con algún otro plan de gobierno, porque tomado el Poder Judicial, obviamente queda muy poco de una república funcionando correctamente. Los casos están paralizados, han obrado distintas acciones que si quiere las podemos revisar para impedir que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea juzgada y muchos de los funcionarios que hoy volvieron al gobierno de la República Argentina. ¿Quién gobierna la Argentina? ¿El presidente Fernández o la vicepresidenta Fernández? Mire, yo creo que nos han hecho creer a los argentinos de que Alberto Fernández era distinto. Alberto Fernández es un presidente colocado, puesto en ese cargo por la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, quien es hoy quien detenta el poder, sin duda, en la Argentina. Ella y una construcción política que está haciendo su hijo, Máximo Kirchner, también, con lo cual yo diría que hoy gobierna la señora Cristina Fernández de Kirchner y a los argentinos nos han hecho creer que venía quizás un proyecto distinto, pero esto no es así. Se ha convertido en el nuevo brujo de la política argentina, Julio De Vido. Julio De Vido es un emblema para nosotros. Ha sido el ministro de Obras Públicas, de Energía, de Transporte durante todo el gobierno kirchnerista, 2003 a 2015. No hay política pública de ese ministerio que no haya sido atravesada por la corrupción, pero de una manera tan escandalosa como los 9 millones de dólares que se ha visto en el mundo. Un bolso que el secretario de Julio De Vido revolvió en un convento con 9 millones de dólares. Todos sus secretarios privados, él mismo está involucrado en gravísimos casos de corrupción, incluido el Odebrecht, este caso que ha arrastrado a toda la región en sus estamentos políticos y empresariales, y Julio De Vido realmente verdugo o como quiera que sea, es realmente uno de los funcionarios más corruptos que ha tenido el gobierno argentino, en asociación, por supuesto, con Cristina Fernández de Kirchner y muchos otros de estos funcionarios. La justicia en sus fallos, cuando elevó a juicio todos estos expedientes que ahora están congelados por obviamente las acciones que están haciendo de ataque al Poder Judicial, la justicia ha dicho que eran una asociación ilícita que desde la cima del poder se aprovechó de los recursos públicos para obviamente obrar casos de corrupción a gran escala, porque estamos hablando de montos que equivalen a varios puntos del PBI de la Argentina, lo que se ha robado en los casos de corrupción que se están investigando. Hablando de corrupción, dentro del mismo tema o variaciones sobre el mismo tema, como se dice en música sinfónica, ¿qué es el caso de los sauces?
El caso de los sauces, usted habló de un caso anterior que era Vialidad. Sí. El caso que nosotros conocemos, Vialidad, es el caso a partir de la cual la obra pública era asignada a un empresario amigo de la familia de Kirchner. De ser un cajero de un banco pasó a ser uno de los empresarios del poder más importante en la época del kirchnerismo, que es Lázaro Báez. La obra pública le era asignada casi en su totalidad a las empresas del Grupo Austral de Báez, y todo ese dinero circula para ser lavado a través del mundo. Por eso a veces, como decimos, la corrupción a gran escala afecta también a los otros países, y finalmente termina en la causa de los sauces, que es toda la secuencia de corrupción a partir de la obra de Báez. Circula el dinero en otra causa que se llama la ruta del dinero acá, para terminar en los sauces, que eran los hoteles administrados por la familia presidencial, bueno, la vicepresidenta actual de la Nación, donde están involucrados ella, su hija, que no sé si se recuerdan, que tenían mucho miedo de que vaya presa porque no tenía inmunidad, era la única que no había tenido inmunidad, estuvo en Cuba. La mandaron a Cuba. Correctamente por el gobierno cubano, y en esa causa también está involucrado Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidente, con lo cual ahí es la causa Los Sauces, y hay otra que se llama Otesur, es la cadena de hoteles a través de los cuales terminaban recibiendo los retornos de obra pública la familia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo explica usted, doctora Talerico, el fenómeno, para llamarlo de alguna forma, de que gran parte del pueblo argentino siga votando por este esquema de corrupción, por esa espada de Damocles histórica del peronismo en sus diferentes variables, en este caso el kirchnerismo? Los pueblos votan realmente, no podemos decir que votan mal. Yo creo que falló el gobierno anterior quizás en las expectativas que habría quedado desde el punto de vista económico, y la gente, a partir de la necesidad económica y obviamente con una figura presidencial que parecía que iba a ser distinta, que es Alberto Fernández, vuelve a votar una fórmula con engaño a los argentinos, porque quien verdaderamente regresa al poder es Cristina Fernández de Kirchner y todo su grupo de afines y allegados que estamos viendo actuar desde distintos estamentos del gobierno. Es difícil explicarlo, pero tenemos un pueblo hoy, después de la pandemia y un aislamiento de más de 200 días que nos impusieron a los argentinos, no solo cerrando fronteras o con ciertas restricciones, sino un aislamiento social obligatorio de más de 200 días, un pueblo con tasas de empobrecimiento enormes, altísimas, con suspensión de la educación, con lo cual un pueblo menos educado y que hoy va a depender de los planes sociales que reparta el gobierno e incluso del trabajo que del gobierno. Entonces a veces se explica por esta degradación social que provocan a veces, diríamos, hasta adrede las personas que llegan al gobierno con un plan de gobierno hegemónico, absoluto y absolutista, como creo que es hoy, sin miramientos, el gobierno que está en la Argentina en el poder. Doctora María Eugenia Talerico, muchísimas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.